En este primer episodio pues me siento muy agradecido de contar con la presencia de mi amigo Luis Francisco Sánchez Fonseca, quien es un estudioso social con el tema de las piedras mágicas del Valle del Mezquital. Quédense, les va a gustar. Muchas gracias, amigo. Agradecerte primeramente porque hace precisamente 3 años coincidimos en medio de una crisis humana de salud, lo que fue la pandemia. Pues ahí en esa búsqueda que todos recurrimos al internet, tuve la oportunidad de consultar un tema que siempre me llamó la atención y que toda mi vida lo escuché desde la infancia con mi abuela, con mi mamá, y fui muy afortunado en encontrar el material que tú habías realizado, un libro que es espléndido, que ya lo leí 2 veces, que me obligaste nuevamente a leerlo, pero que la verdad es que a mí me encanta, que es Cagandós, pero ídolos y San Juanes, que son las piedras sagradas del Valle del Mezquital. No sé si lo dije bien. Justamente platicábamos eso. Primero agradecerte también a ti en el espacio para poder difundir estos temas. No, a veces esos temas no se abordan por miedo, simplemente por desconocimiento del tema. Pero bueno, hay variantes, hay diferentes formas para llamar a la piedra, ¿no? El cangandó, el ídolo, el San Juan, algunas veces se llama San Pedros también, ¿no? Y bueno, pues depende de la zona del Valle del Mezquital en la que estemos hablando, cómo se les refiere, ¿no? ¿Si tengo permitido así? Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Sí, más siendo de allá, ¿no? Claro. O sea, te decía hace rato que me ha tocado de repente en presentaciones que no leen bien la palabra y de repente dicen como alguna barbaridad, ¿no? Pero sí, en las variantes del Valle del Mezquital, en esos 28 municipios de esta área cultural, pues sí se les llega a llamar de formas diferentes. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que nos hablaras más de ti. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres originario? Sí, pues soy originario de aquí de Pachuca, nací en la Ciudad de México, ¿no? Mi papá es yucateco, mi mamá es de aquí de Pachuca, ¿no? Voy y vengo, de hecho trabajo con grupos indígenas, tanto mayas como ñañús, ¿no? Y bueno, pues estudié aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Mi primera formación fue internacionalista, ¿no? Comercio exterior, y mi segunda formación es en antropología social, ¿no? Ahora hace unos años maestría en ciencias sociales y actualmente el doctorado en CIESAS ahí en antropología en Ciencias Ciudad de México. ¿Y cómo es que se dio de una carrera a otra? Sí, la pregunta que todo el mundo hace. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en Concordia, en Montreal, ¿no? Y ahí al final de mi primera licenciatura, de mi primera formación, ¿no? Y pues ahí conocí antropólogos, ahí conocí una perspectiva diferente, ¿no? de ver la vida, menos económica, más social, más cultural, y es donde pues dije, bueno, ya voy en 7º semestre, estoy ya un semestre de acabar, pues yo creo que mejor acabo y veo si hago una maestría. Sin embargo, cuando me postulé a la maestría me dijeron, sí puedes ser de antropología, pero todo tu tema tendría que abarcar la economía, ¿no? Entonces dije, bueno, la antropología es tan vasta que no estoy buscando la economía, entonces decidí hacer la licenciatura, y es como, bueno, retomo toda esta influencia que tuve en este país, ¿no? Con diferentes antropólogos que, bueno, me permiten llegar a hacer la licenciatura acá, ¿no? en México. Y bueno, pues así empezó, ¿no? El gusto por, ya cuando llegué a hacer la licenciatura en antropología, pues ya sabía que iba, ¿no? Ya tenía un tema completamente específico para trabajar, que era la cosmovisión. O menos no sabía qué era, ¿no? Pero ya en todo el curso académico, pues es que empecé a solventar esas ideas, ¿no? ¿Y en qué momento se da que eliges este tema? Sobre todo el estudio del Valle del Mezquital, que como tú dices, es una región muy amplia, que es toda esta parte del noreste del estado, ¿es cierto? Sí. Y que contempla 28 municipios, que es extensísima. Sí, es muy grande. De hecho es de las más grandes acá. Del otro lado está la Huasteca, ¿no? Y justamente surge de que, bueno, pues en la antropología, si no haces trabajo de campo, no eres antropólogo, ¿no? Y pues en la escuela te llevaban a varios lugares, la Huasteca, varios lugares, ¿no? Y entre ellos tuve pues la guía, ¿no? Del doctor Sergio Sánchez Vázquez, que, bueno, pues me fue involucrando en el tema, ¿no? Leí un artículo de él sobre las piedras, ¿no? Que me llamó mucho la atención y que quise profundizar, ¿no? Y bueno, se me abre el campo de manera diferente, justamente con una persona de Actopan, ¿no? La señora Delfina, que me dice, no, yo tengo un primo que las tiene, ¿no? O sea, imagínate, llegué así. Mi tía es maestra también de pues, estos antiguos maestros rurales, ¿no? Porque así era, antes todos eran rurales, sí, ¿no? Antes México era rural, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues mi tía me hizo favor de llevarme ahí con su amiga, ¿no? Ella, la señora Delfina, es esposa del profesor José Luis, que era muy amigo de mi tía. Entonces, bueno, hay esa comunicación y yo llego así como a algo. A veces tienes un camino trazado que no sabes, ¿no? Y pues llegué directamente con los poseedores de estas piedras, que justamente ahorita platicaremos de eso. Son estos colaboradores, esta agencia que se les da en este libro a estos integrantes de la comunidad del Valle del Mezquital. Seguramente tú has escuchado muchísimos relatos de la gente del Valle.
Pero yo quiero comentarte por qué fue mi interés, y siempre desde niño. Fíjate que mi papá, como tú lo acabas de mencionar, fue maestro de nivel medio superior, del CBT 83 en Actopan, Hidalgo. Y anteriormente, bueno, tal vez ahora sigue igual, en agradecimiento los alumnos lo invitaban a las comidas. Ya sabes, en San Salvador, en Ixmiquilpan, en Santiago de Anaya. Sí. Y yo de niño yo recuerdo que iba, y tal vez mi mamá me decía esto por cuidarnos, y éramos 4, imagínate 4 niños en edades de 8 a 10 años, pues es difícil de controlar, y más en una fiesta. Pero me decía, ten mucho cuidado con el cagando. Y esa siempre era la advertencia. Y a mí no me pueden prohibir nada porque inmediatamente digo, no, pues ahora lo hago. Y yo me iba a los corrales, pero nunca me dijo, es esto. O ella nunca tenía yo no tuve ninguna idea de qué era, o me decía el duende, ¿no? Ten cuidado con el duende porque se te va a pegar y nos lo vamos a llevar a la casa y luego cómo lo eliminamos. Entonces yo, cada que iba a una comida, yo me metía a los corrales, me metía a las hortalizas a buscarlo, porque yo en el imaginario de un niño, pues no tienes como la conciencia de qué es. Claro. Y mi abuela lo mismo, cuando nos llegaba a cuidar, mi abuela fue maestra rural igual, decía, pórtate bien si no te va a acusar con el cagando. Que lo pronuncio así porque no tengo otra forma, ya lo aprendí, ¿eh? Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención, y yo de verdad que hacía todo por quererlos ver, por poderlos encontrar, pero era como un secreto que nadie quería saber. Pero pues tú eres experto en la materia y me gustaría como, ¿qué es lo que has descubierto durante estos años? ¿Cuántos años ya llevas en el estudio? 8 años. 8 años ya. Sí, 8 años. Pues sí, de cierta manera hay cierto hermetismo, ¿no?, de estas creencias en referencia a estas piedras, y yo creo que se debe mucho, primero, a la religión, ¿no? La religión judeocristiana pues llegó a transformar, ¿no?, ese proceso de evangelización llegó a transformar creencias que después se consideraron como idolatrías, supersticiones, ¿no? Pero también creo que tiene que ver mucho la dualidad que tienen las piedras, ¿no? Es decir, la dualidad que por un lado pueden ser curativas y bondadosas, pero por otro lado también pueden ser vengativas, ¿no?, o incluso enfermar, ¿no? Entonces eso es lo que mucha gente, en vez de pensar en lo bueno que pueden hacer las piedras, piensan en lo negativo, ¿no?, siempre en el riesgo que puede suceder. No hay mucha gente que tiene esas costumbres. Hay un contacto con la naturaleza, ¿no?, que lamentablemente se ha perdido por todo este contexto globalizante, ¿no?, que pues te lleva a pensar en distintos trabajos, en distintas formas de ver la naturaleza, ¿no? Pero sí, o sea, hay una atracción, hay una cierta atracción. De hecho, por ejemplo, Alfredo Chavero lo cito de él, ¿no?, de pues éramos trogloditas, vivíamos en las cuevas, ¿no?, manteníamos una relación con la naturaleza, ¿no? Entonces fuimos evolucionando, y hay, ya citando a Alfredo López Austin, hay un núcleo duro de la cultura en donde, bueno, pues podemos tener estas referencias todavía, ¿no?, en la cosmovisión. Algunos llaman imaginario colectivo, ¿no?, otros pues imaginario inconsciente, ¿no?, en esa idea de la inconsciencia, pero que después se transforma en consciente, ¿no? Entonces hay un cierto vínculo con la naturaleza, particularmente con las piedras, ¿no? Y que, bueno, fuera del estudio de las ciencias sociales, me he encontrado por ahí a personas que me comentan, oye, puede ser una paraedolia, ¿no? Es decir, encontrar figuras en todo, ¿no? Eso es lo que refiere a la paraedolia, encontrar figuras en las piedras, ¿no? Y digo, pues si lo quieres ver así, pues es la perspectiva que tú quieras darle. Sin embargo, por eso hablamos de una cosmovisión ñañú, ¿no? No es cualquier persona, no son cualquier individuo, no son cualquier grupo. Que sí hay un referente, ¿no? Hay un referente mesoamericano. Te digo que trabajo también con los mayas en el sur, mi Pachucateco, voy muy seguido para allá. Y pues cuando voy a trabajo de campo, ¿no? Hay otras piedras que se llaman sastún, ¿no? El sastún. Y así estoy seguro que habrá muchas piedras en diferentes estados de la República que refieren a divinidades, que refieren a entidades sobrenaturales, ¿no? Que vayan vinculándose con la idea de la buenaventura o de la malaventura, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, esto pertenece a la referencia mesoamericana, ¿no? A ese núcleo duro que bueno, pues está a través de procesos mentales de larga duración. Te digo, citando a Alfredo López Austin, ¿no?, que también acaba de fallecer hace un año y cachito, ¿no? Entonces, bueno, pues citando a los trabajos de este autor, pues cómo referimos la idea en Mesoamérica del contacto con las piedras, del contacto con las divinidades, del contacto con la esencia de una entidad dentro de una piedra, ¿no? ¿Y dónde es donde más asombro has descubierto de tus hallazgos en los municipios de esta región? ¿Llegan a haber todavía celebraciones, festividades? Sí, por supuesto, sí. Sí, pues hay en Tepatepec, ¿no?, en San Salvador, en Ixmiquilpan, ¿no?, obviamente en el Arenal, en San Jerónimo, ¿no?, en varios lugares. Algunas veces se van perdiendo, ¿no? Los jóvenes ya no quieren,
¿no? Los jóvenes ya simplemente ven para otro lado, la migración los lleva algunas veces a otros países, ¿no? Estados Unidos particularmente, algunos para Canadá, entonces esto se queda atrás, ¿no? Esto se queda en una idea de que los abuelos decían, ¿no? Y antes dices bien si el abuelo era como bien conocido para ti, pero algunos dicen, bueno, pues que mi abuelo estaba loco, ¿no? Creían muchas cosas y dices, yo me he topado con eso, ¿no? Hay una violencia intercultural también muy marcada en este tipo de creencias, ¿no? Donde, bueno, pues encuentras personas que a pesar de que sean ñañús, a pesar de que hablen la lengua ñañú, ¿no? Pues no creen en estas referencias de cosmovisión y critican a los que sí creen, ¿no? Por el contexto migratorio, porque es que yo ya salí, o sea, sí, soy orgullosamente ñañú porque lo hablo, pero yo ya viví otro mundo, ¿no? Otro mundo muy diferente al tuyo, que te quedaste encerrado, ¿no? O sea, cosas así que, pues a lo largo de 8 años me he encontrado con muchas cosas. Fíjate que, perdón, en este recorrido que también gracias al trabajo realizado en el estado, he descubierto que en el Valle del Masquital las piedras forman parte de la decoración de las habitaciones de las personas, pero es como un instinto que podemos traer. Sí. Porque en ningún otro lugar yo lo he visto, solamente que me parece que en Yagualica me tocó ver un ídolo dentro de una casa de una proporción de 50 centímetros, pero era una piedra tallada, un ídolo tal cual. Pero en el valle todo el mundo decora sus casas y yo tengo N cantidad de fotos que tomo con esto. Y yo insisto esto, es una herencia genética que tenemos ahí, porque aunque no lo sepas, lo haces por inercia. Pero me gustaría, tú ya has tenido contacto con estas divinidades. Las conozco, ¿no? He estado en rituales, pues a lo largo de todos estos años como antropólogo tengo que ser parte de los rituales, ¿no? Hay una observación participante, hay una metodología cualitativa para poder intervenir los rituales, ¿no? Entonces sí, claro, he estado en contacto en los rituales donde se presencia pues esta medicina tradicional, porque a pesar de que también sean para petición de buenaventura, petición de lluvia, también está la medicina tradicional, es decir, las personas van a curarse con estas piedras, ¿no? Entonces sí he estado en rituales, ¿no? Si te puedo decir algo en el libro, ¿no? Pues no hablo de lo que yo he vivido, más bien describo lo que las personas dicen, ¿no? Lo que hace un antropólogo. Igual trato de respetar mucho mi ética como antropólogo, ¿no? Una cosa son las experiencias que tienes, ¿no? Que tal vez en algún momento en una edad avanzada pues pueda, si es que se me permite, ¿no? Claro. Llegar a una edad avanzada, pues hablar de una autoetnografía, pero muy propia, ¿no? Para mí mismo nada más, ¿no? Esta idea es algo que es un trabajo etnográfico que se tiene que hacer conocer para ver el valor que tiene, el valor patrimonial, ¿no? El valor simbólico de estas piedras. Fíjate que en diferentes trabajos, en diferentes presentaciones que he tenido, me he encontrado con mismos ñañús y cientistas sociales que dicen, no, es que esto es una leyenda, ¿no? O sea, no confundas, no son historias, ¿no? Pero a veces las mismas personas, la misma población que es de allá, pues minimiza esto, ¿no? Y cuando, por eso hago referencia que esto es un contexto mesoamericano, no es una leyenda, y tú lo acabas de decir, una herencia genética, ¿no? Que no solamente en el valle hay, sino que en muchas comunidades con descendencia indígena también, ¿no? Actualmente tenemos 68 lenguas indígenas con más de 364 variantes dialectales, ¿no? Esto quiere decir que hay diferentes formas de pensar el mundo, diferentes formas de habitarlo, ¿no? Entonces, yo lo que trato de poner en juicio, en debate, en diálogo con esta obra, pues es decir, bueno, aparte de leyendas, es una referencia mitológica, ¿no? Es decir, no solamente los vikingos, los nórdicos, tienen mitos, ¿no? Sí, aquí bueno, también. Acabas de mencionar que estuviste viviendo en Canadá, ¿no? Esta parte de los inuits, que también su dios está formado por piedras. Los vikingos con las runas. Son tótems, en Canadá son tótems. Tótems, es cierto. Sí. Entonces, pues sí, la humanidad siempre ha estado apegada a ello. Sí. Y pues bueno, también me gustaría saber cuál es tu sentir en el momento en que ves estos rituales, qué es lo que se lleva, cuáles son los protocolos, en el caso que tú lo puedas comentar, evidentemente. Claro, fíjate que parte importante también de todo esto, y creo que no lo había referido en alguna entrevista, sí, nunca habían hecho esas preguntas, está interesante, porque siempre son preguntas más académicas, ¿no? Cómo conceptualizas, cómo categorizas, ¿no? Y esta parte pues ya me lleva a pensar en cómo vivo, ¿no? Esta parte de observador participante, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la idea de pues las personas con las que estoy. Justamente te comentaba, la obra surge con dos personas, dos poseedores de las piedras que son pues esposos, ¿no? Y que manejan esta cantidad de piedras y que bueno, me permiten estar en rituales, ¿no? A lo largo de estos 8 años la confianza ha llegado a la profundidad de estar en esos rituales. También estaba en otros, ¿no? Muchos más con el Xadica, los Oseguera Serrano, ¿no? En cuevas, en diferentes lugares en los que se encuentran, ¿no?
Pero bueno, pues ahí siempre vas de la mano de un especialista ritual, ¿no? En algún momento también me he encontrado con algunas palabras y es que es un chamán, ¿no? O sea, yo tengo un conflicto con la palabra, ¿no? Mircea Eliade tiene una idea de mitos muy amplia, ¿no? Es una vaca sagrada de la mitología. Sin embargo, creo que la palabra chamanismo aquí en el contexto ñañú no aplica. Yo un día le pregunté, ¿no? ¿Cuál sería la palabra o cómo nos referimos los del Valle a quienes son los poseedores de las piedras? Pues la gente que tiene conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el Otomí Tepehua se le dice el Badí, ¿no? Aquí se le dice el Shadí, ¿no? Que es el que reza, el que pide, el que pide la lluvia, pide la sanación, ¿no? Pide la buenaventura, ¿no? Pero bueno, de manera general, en el ñañú, en el Otomí, perdón, es el Badí, ¿no? El que tiene el conocimiento, ¿no? Y las piedras tienen el Insaki, que es la fuerza, ¿no? Que es esa idea de energía vital que las mantiene como una divinidad. Yo tendría mucho la idea en pensar que eran figurillas, que eran que a mí me parece, la verdad es que muy romántica esta idea de que nuestros antecesores pues fueron observadores de la naturaleza, y el hecho de que el origen natural de las piedras, cómo es lo llevaron ellos a su cosmovisión, me parece hermoso, y tú lo relatas aquí. Me gustaría que tú nos pudieras mencionar cuál es la diferencia o qué es un cagando, o sea, qué es básicamente. Bueno, pues, porque hay diferencias, ¿no? Sí, de hecho en el libro son muy notables, ¿no? Bueno, el cangando, voy a empezar como etimológicamente hablando, ¿no? El kangi de verde o azul, te decía hace rato, Richard Ramsay tiene un estudio muy importante, muy interesante sobre el color y sobre el significado de la palabra kangi, ¿no? Yo cuando inicié la investigación, bueno, para mí era verde porque así me la referían, ¿no? Y ya después, llegando más a profundidad, bueno, también vi la posibilidad del azul, ¿no? Entonces es una piedra verde o azul, y el do es la piedra sagrada, el cangando es piedra sagrada verde, ¿no? Entonces, o azul, claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí surge etimológicamente el contexto. Otra cosa que hace rato igual comentabas, se ven como figurillas, ¿no? ¿Qué tienes idea? No, sí, claro, y mucha gente la tiene, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas piedras no están intervenidas por la mano del hombre. No hay ninguna intervención. Yo creo que eso ha surgido mucho porque he visto por ahí 2 o 3 cuentos, creo que 3 específicamente, no más, que hablan que estas piedras son talladas por los animales, y son cuentos, ¿no? O sea, por eso la gente empieza a desvirtuar las cosas. Por eso la gente misma dice, es que son leyendas, es que es lo que dicen, no. O sea, lamentablemente o afortunadamente, la creación fantástica de un cuento pues es muy diferente a lo que realmente puedes formular como una estructura mítica, ¿no? Como un ritual. O sea, un ritual no cuentas un cuento, en un ritual cuentas una esencia, ¿no? Que se ha llevado a lo largo de los años y que ha persistido todavía, ¿no? Entonces, bueno, primera, estas piedras no son manipuladas por el hombre, ¿no? Segunda, el cangando tiene una diferencia morfológica con el ídolo, ¿no? Y con los San Juan, pero también ritual, ¿no? El ídolo es una piedra ya ritualizada. Es decir, era un cangando que se transformó en un ídolo a través de que se le encontró. Por eso los cangandos se le tiene la idea de esa dualidad negativa, porque entonces como no están encontrados y tú llegas a pasar por el monte, por alguna parcela, él te quiere jalar, ¿no? Él te quiere hablar, pero no en un sentido negativo, no que te quiera llevar y se te quiera chupar el alma, no, o sea, sino que quiere ser visible, quiere regresar a ser ritualizado, quiere regresar a ser parte de la comunidad ñañú, que es lo que no entienden las personas, ¿no? Que es que la religión ahora pues dice, no, es que esas piedras son del diablo, no, es que esas piedras enferman, ¿no? Y ya es que dice la palabra enferma, pues dice. Bueno, yo durante muchos años, que tengo 40, hasta que llegaste tú, y cosa que insisto en agradecer, fue cuando descubrí, y yo de verdad, yo quería mi ídolo, ¿sabes? Tenerlo, hacerle la ofrenda por lo que yo alcancé a ver. Pero pues bueno, hoy ya que estoy más tranquilo, sé que en algún momento sucederá que me tocará verlos. Pero bueno, ¿qué crees? Que bueno, yo los he visto que hasta los venden en el tianguis de Actopan, en el tianguis de Ixmiquilpan. Yo, bueno, pues obviamente tengo una discreción muy grande, ¿no? Me quedo así como, bueno, pero pues son personas incluso ya de edad avanzada, o sea, que saben lo que te están diciendo, ¿no? A otros más que son como puro, pues, bluff, ¿no? Que te dice, pero, New Age, eso, ahorita quiero hablar de eso, ¿no? A veces esto se confunde con la onda New Age, con esa idea de ir a Teotihuacán el 21 de marzo, ¿no? A subir las pirámides porque te dan energía, ¿no? Estas piedras no son, este contexto, por eso es una obra científica, ¿no? Porque este contexto te habla de un referente mesoamericano,
lejano, ¿no? Que no se desvirtúa con pues esta onda New Age, ¿no? Pero bueno, regresando al tema principal sobre las diferencias entre las piedras, te decía, el Kangandó, bueno, pues tiene una referencia morfológica, brillosa. Aquí hay que ser, quiero ser muy puntual. La piedra tiene una referencia a la mujer o al hombre, es decir, hay piedras que son hombres, hay piedras que son mujeres, y hay piedras que son niños y hay piedras que son niñas, ¿no? Las niñas y las mujeres, o las mamá y la hija, son votivas. ¿Qué quiere decir esto? Circulares, bonitas, ¿no? O sea, de cierta manera llamativas a la vista del hombre. Los hombres, como en la cosmovisión, y siempre se ha visto esto, ¿no? Incluso hasta Jacques Galinier lo llega a decir también con los otomís tepehuas, ¿no? Los hombres pues son feos. Esa es la fuerte, feo, formal y fuerte. Ah, sí, ¿no? Esas 3 Fs, ¿no? Pero bueno, pues sí, los hombres son feos, son grotescos, ¿no? Entonces son más accidentados, tienen figuras, pues de repente como que ni les encuentras figura, pero sí tienen ojos, cara y nariz, ¿no? O sea, los ojos, la referencia de un cuerpo, ¿no? Ahí refiero la cara, ¿no? Toda la fisonomía de una cara, la boca y algunos nariz, ¿no? Otros más hasta orejas, ¿no? Porque también te escuchan. Entonces, bueno, estas son las características antropomórficas de las piedras. También hay otras características que son zoomórficas, es decir, se encuentran figuras de animales, ¿no? Conejos, caballos, ¿no? No hablando de un tótem, porque no son tótems, pero hay referencias de animales que se llegan a visualizar en las piedras, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte muy particular, ¿no? de estas piedras. El ídolo, ¿no? Es igual, ¿no? Es muy similar. Ese tiene una referencia mítica y también muy morfológicamente hablando muy similar a los Kangandós, y los sanjuanes son diferentes. Los sanjuanes son referencias arenosas, no son piedras que, bueno, tú sabes, en el Valle del Mezquital hace millones de años había mar, ¿no? Casi todo la Pangea era muy reducida y entonces se fue expandiendo y muchos lugares eran mar. El Valle del Mezquital fue uno, ¿no? De hecho, encontramos fósiles y, bueno, muchas cosas sobre esa etapa geológica de la Tierra. Sin embargo, bueno, estos San Juanes son parte de una morfología arenosa, ¿no? También con manos, con cara, y en el libro vienen varias fotografías, ¿no? Y refieren a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, los San Juanes pues, son o se construyen a través de la caída de un rayo, es decir, que hay un rayo y los rayos generan una fulgorita, ¿no? Esas fulgoritas pues generan figuras dentro de las arena, ¿no? Dentro de las piedras, y bueno, pues esas figuras refieren al antropomorfismo, y eso les da, a través de la eficacia simbólica, ¿no? Pues les dan un sentido de pertenencia, un sentido de identidad a las piedras, un sentido de protección, ¿no? Entonces estas piedras golpeadas por el rayo, ya sea arenosa o simplemente una piedra golpeada por el rayo, genera como un tipo sarro, un sarro blanquecino, ¿no? Y así se identifican las piedras, y bueno, se llevan para proteger en casa o incluso para mantener rituales, ¿no? Muy privados. Aquí hay que tener la idea también de que los rituales pueden ser colectivos o pueden ser privados. Entonces cada uno, mucha gente sabe que tienen las piedras, pero no lo dice, ¿no? Es más, en todo este recorrer etnográfico, pues hasta políticos han ido a verlas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Antes, la señora Tilia, que haré un comercial más al rato sobre el cortometraje que acabamos de sacar por Fonca, ¿no? La señora Tilia, pues venía gente de todo México venía a verla. La señora Tilia es abuela de estas dos personas que te digo, que ya entrando al libro, señalando pues que este libro es resultado de una etnografía colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los especialistas académicos, cientistas sociales, pues tienen pues, el ego muy grande, ¿no? O sea, estos son mis colaboradores, no son mis colaboradores, ni siquiera colaboradores, informantes, ¿no? Esos son mis informantes. Ellos me dicen esto, me describen, y yo lo apunto, y yo intenté cambiar esto, ¿no? O sea, porque tú no sabes, ¿no? O sea, tú no eres ni siquiera de ahí, ¿no? O sea, yo intenté darle agencia a estos colaboradores, son para mí, ¿no? Ya incluso hasta pues ya esos lazos de amistad que han llegado a profundizar tanto a lo largo de tantos años, ¿no? Que ya son como familia extensa, ¿no? Entonces, este libro tiene la capacidad de poderles dar la agencia a los individuos, a la agencia a los poseedores del conocimiento, claro, no podría dar la agencia. He trabajado con más de 71 familias ahorita, ¿no? Ya llevo alrededor, 71 familias fueron con la tesis de maestría. Yo creo que ahorita en el mismo tema de las piedras, tal vez unas 90 familias he trabajado en todo el Valle del Mezquital, ¿no? No le puedo dar agencia a todos, pero sí los refiero en fotografías, sí los refiero como narraciones, pero a ellos dos específicamente, que son los poseedores que tienen más cantidad de piedras y que siguen ocupándolas para la medicina ritual, la medicina tradicional del Valle del Mezquital, pues se les intentó dar agencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que pues, me han permitido entrar a los rituales, ya soy parte como, pues ya dentro de una secuencia ritual, ¿no? De lo que se debe de conocer de estas piedras, ¿no? Se debe de hacer ver, ¿no? Entonces, bueno, esas son las características. También hay otra parte que en esta
reconfiguración simbólica, en esta resignificación, ¿no? Las piedras aparte tienen una naturaleza externa, es decir, hay meteoritos que pues, encuentran las personas que refieren a una cierta ensaki, ¿no? Cierta fuerza, cierta capacidad sobrenatural de curar, de sanar, ¿no? O de enfermar, ¿no? Y bueno, pues las personas lo recogen, los llevan a su oratorio y bueno, pues los van, mucha gente no lo sabe, o sea, mucha gente no tiene idea que eso es un meteorito, ¿no? O sea, y tampoco te puedes decirles esto, o sea, puedes poner a decirles, ¿no? Esto claro. Es un meteorito, ¿no? O sea, sin embargo, pues como es una etnografía científica objetiva, bueno, pues también se trata de dar las razones de una piedra tan característica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vienen fotografías de meteoritos pues, completamente metálicos, ¿no? Metalferrosos, que, bueno, pues ahí no es una piedra, ¿no? O sea, es un meteorito con una complexión diferente, ¿no? Encontré ahí en campo una referencia que un amigo por ahí me hizo favor de pasarme, Oscar Baños, ¿no? Y otra más que encontré en campo, un meteorito partido a la mitad, ¿no? Es decir, entonces te das cuenta que las piedras también tienen una referencia al exterior. De hecho, por ahí en otras piedras que he encontrado también son meteoritos acondritas, son otro tipo de meteoritos que no refieren al fierro o a lo ferroso, pero que tienen características como las que vienen en las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues vas viendo la resignificación que se le da a estas piedras, ¿no? Los rituales, hay rituales que se les festeja con música, ¿no? Todo el pueblo sale a festejarles, otros más los critican, ¿no? Pero bueno, pues depende, ¿no? Yo siento que durante mucho tiempo en el Valle vivimos esta situación de pena, ¿no? De sentirnos un poquito apenados por nuestra lengua, por nuestra cultura, y dejamos pasar generaciones en las que nos sentimos más identificados por la misma evangelización y demás. Pero está pasando lo contrario, hay gente que se siente ahora más identificada con estos rituales o no, o cuál es la situación, porque de manera personal a mí me llama mucho la atención y yo voy a ser un fiel promotor tanto de tu obra como de lo que culturalmente tenemos en nuestro valle. Sí, por supuesto, está cambiando. Hay mucha gente como tú, no jóvenes particularmente, que se interesan sobre esto, ¿no? Otros más que, bueno, pues simplemente lo toman como, pues es que lo que decían los antiguos, ¿no? O sea, pues no es algo que sea relevante. Sin embargo, sí hay una reconfiguración en este contexto por parte de los jóvenes. Es más, hay una disrupción, pero también una de continuidad, es decir, se están retomando rituales que se habían dejado de hacer, y eso va mucho de la mano. Narro muy poco en el libro, pero bueno, es lo que también ya he estado encontrando de esto. Hay pastorales indígenas, ¿no? Por ejemplo, el padre Freud, entre otros padres del Valle del Mezquital, que se han encargado de pues, revivir estos rituales, ¿no? De retomar estas esencias, y me encanta ver a pequeños, ¿no? Pequeños subiendo el cerro. Sí, no me gusta cuando me ganan, ¿no? Porque ya el pequeño ya llegó a la punta y yo apenas voy a la mitad, pero bueno. Hay pequeños que están retomando esto, ¿no? Por supuesto, eso se resignifica, ¿no? Va cambiando, y como Clifford Geertz lo menciona, ¿no? La cultura es dinámica, la cultura está en constante cambio, y por supuesto que las piedras sagradas también, ¿no? Fíjate que otra cosa que te quería compartir es que en Actopan nosotros hacemos 2 caminatas en el año en agradecimiento. La primera es el 1 de enero. Los pobladores, quienes somos católicos, vamos a la iglesia del Arenal a dar gracias. Son aproximadamente 7 kilómetros, muchos, en mi caso mi papá siempre nos llevaba cada año. La fiesta la hacemos el 24, una fiesta enorme, grande, con todas las familias, y el 31 era más reservada de familia, para poder ir el primero. Pero luego viene la Magdalena, no sé si tú ubicas, sí, claro, que es en la parte alta que es hermosa esa parte. Sí. Y hay algo que siempre nos decía mi papá. Venía la fiesta de la Magdalena y iniciábamos el trayecto de tu casa ahí en Actopan hacia la iglesia de la Magdalena, y en medio del camino decía, escojan una piedra, y el tamaño de esa piedra tiene que ver con sus pecados. Yo siento que hay relación, o sea, es que no es posible que no haya ninguna relación. Entonces, en el trayecto vas caminando, a mí se me hacía pesadísima, entonces me decía, es que te portaste mal. O mi hermano, es que ya no aguanto la piedra. No, pues nos ayudaba, etcétera. Lo resolvíamos. Pero hay un punto, yo creo que del camino 3, la última parte del trayecto hay un árbol, y ahí todo el mundo deposita su piedra. Sí, claro. Sí, lo he visto. Entonces es un ritual que a mí me parece muy bonito y que yo siempre lo comparto para que las nuevas generaciones lo vean. Sí. De alguna manera es algo que se convierte en mágico, que es algo muy familiar, pero que tienes que compartirlo. Claro, sí, pero te digo, esta palabra ya como le pones el título del cancanón, es que no está mal, ¿no? O sea, eso está mal, no es cierto, ¿no? No, era prohibidísimo. Yo me acuerdo que no lo podías ni decir, porque yo sentía como 1000 caganos detrás de mí que me seguían, y no era cierto. Ahora, y bueno, yo platico con mi mamá,
y ella no cambia la idea, ella insiste en eso. Sí. Y no va a cambiar, pero pues a mí sí me apasiona mucho. Sí, exactamente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los que saben más a profundidad. De hecho, por ejemplo, justamente en ese ritual que te dices, que te decía de Suchitlán, las personas me empezaron a comentar. Llevo 7 años desde que llegué al Valle, sí, 7 años, sí, exactamente. El primer año que llegué al Valle no fui, pero ya el segundo sí. Y justamente uno de los organizadores me decía, es que me venían a curar al cerro con piedras. O sea, antes los médicos no existían. No, o sea, los médicos aquí en el Valle no había, en Yolotepec, entonces no había médicos. Entonces mi abuela y señores que están vivos, ¿no? De hecho mañana voy a entrevistar a uno de ellos, ¿no? Me dice, a mí me llevaban a curar al cerro, o sea, los médicos no existían, ¿no? O sea, llegaba ahí alguno cuando iba, pero pues yo ya no estaba, o estaba sano para cuando llegaba, o ya ni lo podía ver, ¿no? Y entonces pues comentan, ¿no? A mí me iban a curar con piedras al cerro, ¿no? Así literalmente. Entonces hay una realidad ahí, ¿no? Hay una reconfiguración simbólica sobre esas formas de pensar que, bueno, pues te digo, ya le ponen la palabra, ¿no? El término conceptual del Kangan, entonces no, es que ya todo se desconfigura, ¿no? Y no es cierto, realmente tiene que ver con esta creencia, ¿no? Que, bueno, pues de la dualidad de las cosas, ¿no? Entonces sí, pues de repente podemos encontrar muchas festividades que tal vez pueden estar apegadas a estas piedras y, bueno, sin saberlo, ¿no? Y bueno, en términos domésticos, ahí puedes encontrar los cagandos en los hogares de las personas o en sus hortalizas. Sí, pero claro. también hace referencia que pueden ser incluso las cuevas, los ríos, algunas zonas. Esto es, de verdad que he tratado de comprenderlo, pero no me queda claro. Porque también se habla incluso que hubo gigantes que habitaron la parte del valle, ¿no? Pero más bien tú hablas de fósiles, que de estos huesos de fósiles que pueden confundirnos como... Ajá, se pueden confundir, ¿no? O sea, más bien, o sea, es la nueva teoría, ¿no? O sea, como se ha encontrado algunos huesos hasta de mamuts y entonces dicen, bueno, es que eso era un hueso de mamut, ¿no? Y por eso estaba tan grande, pues esas es como las nuevas respuestas de las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, si tú te vas a códices, hay gigantes dibujados en la iconografía de códices, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues encontramos diferentes referencias, ¿no? De gigantes, como están los Güemas, te decía, los ha trabajado muy bien Jacques Galinier dentro de la Otomí Tepehua, ¿no? Pero bueno, en este caso las piedras pues se pueden encontrar hasta en barrancas, ¿no? En barrancas, en los hortalizas, como bien lo decías. Algunas personas las ocupan para ponerlas en sus huertas, ¿no? Y que nadie se robe sus productos, ¿no? De cosecha, ¿no? Y de hecho, si alguien lo llega a agarrar, se enferma, ¿no? Y tiene que ir con un especialista ritual a poderse curar porque tiene que ofrendar otra vez a las piedras por la mala acción que realizó, ¿no? Otros más los tienen en casa, otros más en las cuevas, como dices, ¿no? Y hay un ritual diferente. Por ejemplo, en Pozuelos, ahí están los Sanjua, ¿no? Pozuelos, de hecho, es un ritual que tiene más de 10 años que se dejó de hacer, ¿no? Entonces, son rituales que se van acabando, pero que ahí estaban, ¿no? Entonces, los cangandos pueden ser piedras que tú te puedes llevar a casa, ¿no? Porque simplemente las sueñas. Algunas personas dicen que se aparecen afuera de casa y, bueno, ya te están pidiendo que las ritualices, ¿no? Y otros más los encuentras en las cuevas. Es decir, mucha gente, por ejemplo, en Pozuelos, todavía al día de hoy, la gente le va a hacer misa. Cada 8 días tiene su misa la cueva de Pozuelos, ¿no? Y tú llegas a la cueva de Pozuelos y hay parafinas encendidas todavía y hay ritual todavía hecho, ya no en colectividad, pero sí va 1 o 2 o 3 personas que saben y van y piden, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta concretamente, hay piedras que son diminutas, pequeñas, portables, que te puedes llevar a casa y generar una ofrenda, como hace rato comentabas, ¿no? Las voy coleccionando, pero hay personas que la coleccionan con sentido, ¿no? De una medicina tradicional, con sentido de poder pedirles, ¿no? Y poder ofrendarles, porque también no solamente se pide, también se ofrenda, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las cuevas, ¿no? en donde se encuentran, bueno, pues son los que no pueden salir. Son las escalactitas, escalotemas, ¿no? Que, bueno, pues están como parte de una cueva que aún así van personas y le rompen, ¿no? Van personas y se las llevan, es que es un recuerdito, ¿no? Es que, bueno, entonces aún así se están todavía, pues igual llevándoselas, ¿no? Pero bueno, esos tipos de piedras sagradas se encuentran en la cueva, se ritualizan en la cueva y se les ofrenda en la cueva. ¿Y en qué etapa estás de la investigación? Esta investigación nunca se acaba, ¿no? O sea, yo creo que, pues más bien es un libro que sale al 2020. Ahora en el doctorado estoy trabajando a petición de lluvia, pero fíjate que también tienen que ver las piedras, ¿no? O sea, hay piedras que he encontrado muchas cosas nuevas, ¿no? Incluso esta pintura, ya me estoy vinculando con la pintura rupestre porque el trabajo se ha hecho tan extenso que pues ya, o sea, es más, cuando me pongas en la tesis, pues no sé de dónde voy a sacar tanta información porque pues he encontrado cosas nuevas, ¿no? Que bueno, se vinculan con las piedras. Yo, para responder esa pregunta,
pues te diría que el trabajo no se acaba, porque te digo, la cultura está en constante. Siempre hay hallazgos, siempre encuentras Siempre hay algo cosas diferente. nuevas. ¿No? Ajá. Entonces, ¿en qué parte estoy de la investigación? Bueno, pues esta petición de Lluvia, que ahora trabaja en el doctorado con el grupo Ñañú, ¿no? En este municipio de Cardonal, Tecozautla, Chapantongo, pues no sé, sigo profundizando, sigo encontrando. Pues mi trabajo de campo acaba en agosto, pero yo creo que seguiré encontrando. Y te digo, yo ya no nada más es trabajo de campo, ya me he vuelto parte del valle, ¿no? O sea, ya para mí, ahorita porque vivo allá, ¿no? Ahorita porque rento allá y porque estoy allá, pero cuando termine el trabajo de campo, pues voy a seguir yendo, ¿no? Y así, por eso llevo 8 años, porque sigo yendo, sigo estando, sigo en constante búsqueda de lo que encuentro, de lo que me pueden contar. La antropología se basa en historia oral, ¿no? Las narrativas orales es parte de lo que son las herramientas para construir el contexto científico etnográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues creo que hace falta mucho todavía, ¿no? Igual y yo resuelvo algo, pero habrá personas más que encuentran otras cosas, ¿no? Entonces todavía falta para poder decir, bueno, esto es todo lo que se puede encontrar, ¿no? No es así, todavía puede encontrarse mucho más. Oye, pues yo estoy muy agradecido contigo. La verdad es que agradezco mucho la coincidencia, el haberte conocido, primero porque eres una persona muy inteligente. Gracias. Y en segundo, agradecerte que nos compartas y que haya sido el Valle del Mezquital, el gran Valle del Mezquital, motivo de este encuentro. Y pues bueno, nada más, yo si me permites, quiero enseñar el libro que es que es espléndido. Y pues hoy Francisco nos hizo el favor de traernos 2 ejemplares. Yo te pediría que nos regales un autógrafo. Ya veremos la dinámica en cuál lo podamos regalarle a las personas. Y pues pedirte en algún otro momento podernos volver a encontrar. Claro que sí, porque es un tema que nos apasiona, que en lo personal, como ya te lo dije, me gusta mucho. Y pues no sé, espero que algún día me invites. Y si lo permiten las personas, conocer a estos ídolos. Porque hay algo que te dice que los tienes que ver, que tienes que tener presente, que los tienes que adorar, que los tienes que idolatrar. Entonces, pues yo estoy dispuesta, amigo, para cuando gustes, estoy materia dispuesta. Sí, muy bien, nos ponemos de acuerdo. Ya nada más voy a compartir tus redes para que te busquen, vean tu trabajo y le demos continuidad con lo que tú estás haciendo. Vale, perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Me gusta estar por acá.